Estoy consciente de que esta semana celebramos Acción de Gracias, Thanksgiving, y no estamos predicando un sermón de acción de gracias como acostumbramos a hacer durante el domingo antes de Thanksgiving, pero yo creo que podemos combinar ambas cosas, porque si hay algo por lo cual podemos estar agradecidos es porque tenemos un gran sumo sacerdote, porque tenemos un mediador perfecto y un mediador eterno, alguien que hoy está intercediendo por nosotros, alguien que mañana, el día que hagamos mal, está intercediendo por nosotros, alguien que en día de victoria está intercediendo por nosotros. Entonces, en cualquier etapa de nuestra vida, siempre podemos contar con un gran sumo sacerdote que nos represente. Y por eso podemos estar agradecidos. ¿Estamos bien? ¿Estamos unidos en eso? Entonces vamos, mientras escuchamos la palabra de Dios hoy, darle gracias al Señor por su sacrificio, darle gracias porque Él hoy, usted puede poner la fecha de hoy y estar seguro que hoy Él está intercediendo por nosotros. Qué extraordinario. Con frecuencia le digo a las personas que sé que están orando por mí, yo sé cuando están orando por mí. Algo poderoso ocurre en el mundo espiritual cuando oramos. Algo poderoso ocurre en el mundo espiritual cuando oramos. Lo vemos en varios libros de la Biblia, pero si queremos ir al Antiguo Testamento, ya que hemos hablado tanto del Antiguo Testamento, conocemos un profeta llamado Daniel. Y Daniel estuvo orando y por mucho tiempo hubo guerra en los cielos. Y cuando el ángel se aparece, dice, mira, es que hay una guerra en el cielo, hay oposición. El príncipe de Persia se opuso. Pero desde el primer día que comenzaste a orar, el Señor escuchó. El cielo se mueve cuando oramos. Y si el cielo se mueve cuando oramos, ¿cómo se moverá el cielo cuando el Hijo de Dios, quien lo creó y quien gobierna en él, está orando por ti y por mí? ¿Cómo se moverá el cielo cuando es Dios mismo quien está orando? Jesús, el Hijo de Dios, está orando en perfecta coinonía con la voluntad de Dios. Y está orando, sí, por ti y por mí. Yo quiero que vayamos allí a los primeros versículos del 1 al 10 del capítulo 7. Y lo primero que quisiera ver hoy es quién es este personaje tan misterioso, pudiéramos decir, de Hebreos capítulo 7, llamado Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Y vamos a ver la grandeza de Melquisedec revelada en estos versículos. ¿Qué tal si los leemos y después los desglosamos? Amén. Dice, este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin en su vida o de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exige que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte, y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior al que recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas
los que reciben el diezmo pagan un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibe su diezmo. Aquí vemos un capítulo entero, el capítulo 7, dedicado a este tema. De modo que podemos decir, es un tema importante para Dios. Y si es un tema importante para Dios, sería inteligente de parte nuestra decir, debe ser importante para nosotros. Si Él empleó tanto tiempo o tantas palabras en comunicarnos esto, creo que para nosotros debiera significar que es importante. Debiéramos valorarlo y darle la importancia necesaria. Si vamos a la historia de Israel, porque por supuesto, para poder entender bien todo esto, tenemos que entender bien la historia de Israel. El Señor, por el puro afecto de su voluntad, como dijo el apóstol Pablo, el Señor, por el puro afecto de su voluntad, no porque Abraham jamás haya conquistado nada o ganado nada, no por nada que él había hecho, simplemente porque Dios le plació, por soberanía divina, llama a Abraham. Y cuando llama a Abraham, le hace ciertas promesas. Dentro de esas promesas estaban que en él, en la simiente de Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra. Que su descendencia iba a ser como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Y que Dios lo iba a bendecir. Que quien bendijera, que Dios iba a bendecir a Abraham. Y estaba pensando, ya me estaba desviando en otra dirección. Pues esa era la promesa de Abraham. Y Abraham tiene un hijo llamado Isaac. E Isaac tiene twins, Jacob y Esaú. Y Jacob tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos sale la nación de Israel. Llegó un tiempo en que Jacob, el nieto de Abraham, tuvo un encuentro con Dios. Y cuando tuvo ese encuentro con Dios, Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Los hijos de Jacob son los hijos de Israel, y de ahí surgieron las 12 tribus. Dentro de esos 12 hijos de Jacob, o de ahora Israel, después de tener el encuentro con Dios, estaba Leví. Y desde el tiempo en que nació Leví, pasaron unos 350 años aproximadamente, hasta el tiempo en que se estableció el sacerdocio o el sistema de sacerdotes y el sistema de sacrificios en Israel. Pasaron 400 años. Este capítulo, el capítulo 7, nos habla de esto de los sacerdotes. De hecho, de Leví es que viene eventualmente Aarón, que viene Moisés. Interesante, cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida. Sabemos que pasó mucho tiempo por el desierto, ya me estoy adelantando. Pasó mucho tiempo en el desierto. Y cuando entra a la tierra prometida, Dios le da, a través de su siervo, le da a todos los descendientes de Jacob, a todos los descendientes de Israel, a las 11 tribus, y digo 11 a propósito, le da terreno, reparte la tierra prometida la reparten entre todos. Pero hubo una familia de ellos, los de Leví, a quienes le prohibió, literalmente le prohibió obtener heredad, obtener tierra. La tribu de Leví tenía que dedicarse completamente al servicio, el sacerdocio, y no solamente el sacerdocio, todos los otros servicios que se hacían religiosos en el templo. Y es por eso que para el pueblo de Israel, en este momento preciso, en el momento en que se reparten las tierras, allí se establece la ley del diezmo para el pueblo judío. La ley del diezmo era simplemente que los 11 hermanos de Leví tenían que pagar diezmos, y con el diezmo de lo que ellos daban es que entonces se sostenía la tribu de Leví. La tribu de Leví le era prohibido trabajar, le era prohibido tener heredad. La heredad de ellos era el diezmo, y así fue que Dios estableció lo que era el gobierno en general
general en Israel. De la tribu de Leví, por supuesto, salen los sacerdotes. Y este es parte del contexto. Ahora, quisiera que regresaran conmigo al versículo 1. Dice, este Melquisedec, ya en el último versículo del capítulo 6 se nos había hablado de Melquisedec. Y algo interesante que se nos dice de él es que fue rey de la ciudad de Salem. La ciudad de Salem, aquellos que pueden conectar el idioma, ya ven allí la raíz de Jerusalén. Jerusalén y Salem es lo mismo. Salem es la antigua ciudad de Jerusalén antes que fuera establecida. De modo que podemos decir que él era el rey de Salem o el rey de Jerusalén antes que fuera establecida como la ciudad de Jerusalén que hoy tú y yo conocemos, antes que fuera conocida como la ciudad de David y demás. Este era el rey de allí y se dice que era la ciudad de paz. Salem tiene la misma raíz hebrea que la palabra shalom, que muchos de ustedes saben que significa paz. De modo que lo dice después literalmente, el autor dice después literalmente que él era rey de paz. Y no solamente era rey de paz o rey de Salem, sino que también era sacerdote del Dios Altísimo. Ahora pensemos por un momento, este individuo o este sacerdote o esta persona tan importante era rey y sacerdote al mismo tiempo. Y eso es algo importante, muy importante. Especialmente porque, al menos en el sacerdocio judío, no había tal cosa como alguien que fuera rey y sacerdote a la misma vez. Es más, que uno de los problemas que tuvo grande Saúl era creerse o tomarse el trabajo de sacerdote cuando su trabajo era rey, solamente rey, no sacerdote. Aquí vemos a alguien que era rey y sacerdote del Dios Altísimo, dice, no era sacerdote de otro Dios, sino del Dios Altísimo. Ahora, vemos que era rey y sacerdote. Es muy interesante para mí, lo debe ser para todos si escudriñamos y profundizamos un poquito más, porque esto sucede después de Abraham entrar en la tierra prometida. Es decir, si usted conoce la historia del encuentro de Dios con Abraham, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, de Ur de los Caldeos. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y la palabra enseña precisamente en Hebreos capítulo 11, no llegaremos allí ahora, que Abraham salió sin saber a dónde iba. Abraham, el padre de la fe, el patriarca de la fe, incluso de toda la fe, la fe cristiana, la fe judía, la fe musulmana también es el padre Abraham. No quiero entrar en eso allí ahora. La cuestión es que para el tiempo que Abraham llega al lugar que Dios le había dicho y Dios finalmente le revela, has llegado al lugar, este es el lugar, estaba en la tierra prometida y después Abraham se establece allí y va y busca a Lot. Pasaron varios años, no sabemos con exactitud cuántos años pasaron, pero ya había pasado suficiente tiempo para que Abraham se estableciera allí. Y es entonces que llega esta persona. Ahora, hay algo muy interesante en esto. Este hombre era sacerdote y rey del Dios Altísimo. Y eso es mucho antes, pero mucho antes que existiera la nación de Israel. De nuevo, fue el nieto de Abraham, a quien Dios le cambió el nombre y le puso de Jacob, le cambió a Israel. Y fueron 300 años 50 después del nacimiento de su hijo Leví que se establece el sacerdocio. Sin embargo, esta persona, así de la nada, aprendemos que ya era sacerdote del Dios Altísimo, lo dice literalmente, y que era rey de esta ciudad. Ahora, si usted va a Génesis capítulo 14, no vamos a leerlo hoy, pero yo creo que es muy importante. Para mí es muy importante, especialmente si seguimos la línea de pensamiento y seguimos el contexto de lo que Dios nos ha dicho ya en el capítulo 6. Cómo Dios es un Dios que cumple promesas. Dios es un Dios que cumple promesas. Y ya vemos lo que Dios le había prometido a Abraham. Ahora, si usted estudia en el Antiguo Testamento, además de patriarca, y patriarca solamente cuando tuvo su descendencia, que vemos de nuevo en la descendencia de Abraham, vemos la bendición de Dios. Vemos Dios cumpliendo promesas.
Como dije la semana pasada, lo reitero hoy, la esposa de Abraham era estéril y el hijo de la promesa fue un hijo que fue literalmente un milagro de Dios. Isaac fue un milagro de Dios, ¿verdad? Vemos Dios cumpliendo su promesa en cada etapa del proceso. Pero algo que vemos aquí en este primer versículo, y quizás le estoy dedicando demasiado tiempo, para mí es algo muy significante porque aquí vemos que Abraham había regresado de una guerra. Y había vencido a 4 reyes. Ahora, esta alianza, Génesis capítulo 14, los que quieren estudiar, esta alianza de estos 4 reyes, eran 4 reyes muy poderosos. 4 reyes que habían derribado a todos sus enemigos, se habían aliado 4 y habían derribado a todos sus enemigos. Si son reyes, podemos pensar que eran reyes por lo menos de una ciudad, no de una nación, por lo menos de una ciudad. Entendemos que si hay un rey de una nación. Lo que quiero decir es que estas 4 personas, o la alianza de los 4 reyes, debió haber sido muy poderosa. Sin embargo, había alguien allí que no tenía título de rey. Había alguien allí que no tenía muchas cosas, pero solo tenía la promesa de Dios. Solo tenía la bendición de Dios. Y vemos aquí que ahora Abraham está regresando de una guerra. Quiere decir que Abraham tenía un ejército. Y Abraham, sin título de rey, estaba luchando por lo que Dios le había prometido. Y como él tenía la bendición de Dios, aunque se unieran los reyes que se unieran, no importa lo fuerte que hayan sido, no importa el historial que hayan tenido, no importa el ejército que hayan tenido, Dios hace cumplir su promesa sobre Abraham y allí regresa Abraham victorioso. El Dios de Abraham es tu Dios y es mi Dios. Le da un fuerte aplauso a él. Estoy haciendo énfasis en el hecho de que Dios cumple sus promesas y las cumple a pesar de toda oposición, por encima de toda oposición, porque Él es Dios. Estamos hablando de que Dios conoce todas las cosas y tiene todo el poder. Que Dios no experimenta. A mí me encanta decir eso. Dios no experimenta. Dios no está tratando a ver qué hace contigo para ver si las cosas le salen bien. Él sabe exactamente lo que va a hacer. Y Él ve el producto terminado y no hay nada ni nadie que pueda detenerlo porque Él es Dios. Y ese Dios es nuestro Dios. Ese Dios es mi Dios. ¿Usted puede decir amén a eso? Tú tienes un Dios poderoso. Tú tienes un Dios real. ¿Ok? Eso es algo para mí muy importante. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, ya les he explicado eso, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Rey y sacerdote sale al encuentro, es decir, tomó la iniciativa. No fue que Abraham lo buscó, sino que vemos ahora que este hombre Melquisedec va y se encuentra con Abraham. Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Si usted va a Génesis capítulo 14 y ve cómo esto sucede, en parte de la bendición es que Melquisedec llega con vino y pan. Vino y pan. ¿Eso le trae alguna memoria? ¿El vino y el pan? ¿Significa algo para usted el vino y el pan? Mire, yo creo que nada de lo que hay en la Biblia, nada de lo que Dios nos ha comunicado está ahí sin sentido y sin propósito ninguno. Dios tiene un propósito e intencionalmente el autor le estaba comunicando algo. Dice que después de haber recibido la bendición de esta persona llamada Melquisedec, después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había recibido en la captura de la batalla y lo entregó a Melquisedec. En otras palabras, Abraham diezmó a Melquisedec. Esta es precisamente la primera vez que vemos en la Biblia, en toda la Biblia, la primera vez que vemos el concepto del diezmo, mucho antes que surgiera la ley. Lo importante aquí no es el diezmo, no se preocupe, no vamos a hablar de dinero hoy, cálmase, no hay problema ninguno, ya recogimos la ofrenda, no vamos a recoger otra ofrenda, no, usted no va a tener que sellar un pacto con ningún dinero, ninguna de esas boberías. ¿Ok? Eso no se hace en nuestra iglesia. Le doy un aplauso al Señor por eso. Aquí no hacemos eso. Pero lo que eso significa, como bien lo dice el mismo autor aquí, es que quien bendice es mayor que el que recibe la bendición.
Y el que recibe los diezmos es mayor que el que los da, ¿verdad? Entonces, está hablando de la grandeza, está revelando la grandeza de este Melquisedec. Además de eso se nos dice, versículo 2, la segunda parte dice, el nombre Melquisedec significa rey de justicia, y el nombre de Salem, y el rey de Salem significa rey de paz. Hay una línea de pensamiento aquí. ¿Quién es el rey de justicia? ¿Y quién es el rey de paz? Por ahí está en su oído Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido. Estamos hablando de Navidad. Ya mismo comenzamos la serie de Navidad el domingo próximo. Pero les digo un pasaje favorito de la Navidad. Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué interesante que esta persona tenía el nombre. Y en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, los nombres tenían mucho significado. Este hombre era conocido como rey de justicia y era rey de Salem, y por lo tanto era también conocido como rey de paz. Pero nos dice más, dice, no hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus descendientes o de sus antepasados, perdón. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Aquí vemos algunas cosas muy importantes para un judío, y la carta a los hebreos fue escrita a los hebreos, lo cual eran judíos. Para un judío, alguien que no hay registro de nombre, no tiene validez ninguna. Es por eso que el evangelio a los judíos, según lo escribió Mateo, Mateo escribió su evangelio para los judíos. Y es por eso que en el evangelio de Mateo, usted ve que lo primero que comienza es la genealogía completa, probando que Jesús había venido de David. La genealogía era muy importante para los judíos. De modo que aquí vemos a un rey del cual no había registro de madre, ni de padre, ni de antepasados. ¿Quién habrá sido esta persona? Dice que no tiene principio ni final, simplemente se apareció. Dice, a semejanza del Hijo de Dios, quien sigue siendo sacerdote para siempre. Por supuesto, el autor nos está llevando a un punto específico. Y se nos dice estas cosas de este personaje llamado Melquisedec. Ahora, usted puede pensar, bueno, hay muchas cosas aquí que indican cualidades de Jesús, ¿verdad? De modo que la mayoría, o no la mayoría, una buena parte. Yo no he hecho la matemática, no sé si la mayoría o no. Les voy a ser muy honesto. Yo no he hecho un estudio tan profundo. Yo no le he dedicado 75 horas a este estudio. Pero hay muchos que creen que esto es una cristofanía o una teofanía, una imagen de Dios, de Jesús en el Antiguo Testamento. Yo personalmente lo creo así. Ahora hay muchos que no lo creen así. A defensa de esos que no lo creen así, se dice que aquí que a semejanza del Hijo de Dios, no dice que era el Hijo de Dios, dice a semejanza del Hijo de Dios. Y podemos saber que esta persona era conocida, es decir, aunque se apareció aquí y no hay registro ninguno de sus antepasados ni de nadie, y que no hay registro del fin de su vida, es decir, su muerte no fue registrada en ningún lugar, aunque eso en realidad vemos aquí que era alguien conocido como el rey de Salem. Y si era alguien conocido como el rey de Salem, bueno, pues hace sentido pensar que era alguien diferente a Jesús, encarnado en el Antiguo Testamento. Hace sentido pensar así, ¿verdad? A no ser que pensemos que el rey de Salem todo el tiempo fue Jesús encarnado. Si fue Jesús encarnado o no, eso no es lo importante. Ahora, para hablar un poquito de esto y algo en lo que yo me baso personalmente para pensar en esto, está en Juan capítulo 8, y esto sí va a aparecer en sus pantallas, Juan capítulo 8. En este capítulo, Jesús estaba hablando con los escribas y fariseos, judíos, la élite judía, ¿verdad? Y hablando con los escribas y fariseos, él le habló de Abraham, el gran patriarca
Abraham, el padre de la fe. Dice el versículo 53, y estos son los escribas y fariseos respondiéndole a Jesús: ¿acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Imagínense diciéndole eso a Jesús. Saltamos el versículo 54 y 55, llegamos al 56. Dice: Abraham, el padre de ustedes, aquí está Jesús respondiéndole, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo: ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó: les digo la verdad, aun antes que Abraham naciera, yo soy. Y usó las mismas palabras que usó el Padre en el Antiguo Testamento cuando le dijo a Moisés: dile que yo soy, te ha enviado. Qué tremendo. Yo creo que es una cristofanía. Al final esto no es lo más importante, pero está allí, tenemos que debatirlo, no puedo ignorarlo. Es parte del capítulo 7, me toca predicarlo, no tengo opción, ¿verdad? Pero qué bueno es ver que nuestro sacerdote es eterno. Sí, el Hijo se hizo carne en el niño Jesús. Pero como bien nos había dicho Isaías, 700 años antes de que ese niño naciera, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ya el Hijo existía, Él es el eterno Hijo de Dios. Ahora, aquí en el versículo 56, dice, Jesús le está explicando, dice, se alegró, hablando de Abraham, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. ¿Cómo que la vio? ¿Qué significa que la vio? Bueno, quizás se está hablando de Melquisedec. Porque él vio a Melquisedec. Abraham vio a Melquisedec. No hay ninguna otra forma en la Biblia que podamos decir que Abraham vio a Jesús. Yo lo interpreto de esa manera, quizás usted lo interprete de otra. Al final eso no es lo más importante. Se alegró al ver a Jesús, o al ver a Jesús. Eso es lo que está diciendo. Jesús está diciendo que Abraham se alegró al verlo. Versículo 56, Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida, la vio y se llenó de alegría. Entonces, lo dejamos ahí y regresamos ahora a Hebreos capítulo 7. Y leemos en el versículo 4. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto y le entregó los diezmos. Ahora, esto de los diezmos, como les expliqué hace unos minutos, fue la ley que Dios le dio a Israel para sostener a la tribu de Leví, la tribu dedicada al sacerdocio, dedicada al templo. Y aquí está diciendo que mucho antes que existiera el sacerdocio, de nuevo, el sistema sacerdotal se instituyó 350 años aproximadamente después que nace Leví, que es el de la tribu de los sacerdotes. Y aquí está diciendo, ya lo leímos al principio, que en Abraham, los sacerdotes, incluyendo la tribu de Leví, le habían pagado diezmos a Melquisedec. Todo lo que está diciendo es la grandeza de Melquisedec. No era cualquiera, estaba por encima. Tenía un sacerdocio que no tenía principio, que no tenía final. No llegó a ser sacerdote por herencia en la tribu de Leví. Si usted nacía de un levita, usted era ya un sacerdote. De modo que usted lo recibió por herencia. Usted no se ganó nada, usted lo recibió por herencia. En Melquisedec no es así. De modo que vemos que es rey de Salem, rey de paz, que es rey de justicia, que es sacerdote del Dios Altísimo, es rey y sacerdote al mismo tiempo, que bendice a Abraham, el patriarca de Israel, que recibe los diezmos de Abraham mostrando su superioridad y que su genealogía no tiene fin, lo cual lo convierte, por lo menos, si usted no quiere creer que fue una cristofanía, por lo menos, con toda certeza, lo convierte en un tipo de Cristo, en un prototipo de Cristo. Ahora vamos a los versículos del 11 al 19
Y lo que vamos a ver aquí, continúa hablando todavía acerca de Melquisedec y acerca de Jesús, pero ahora entramos un poquito en lo que es el trabajo de un sacerdote. El trabajo de un sacerdote, dice el versículo 11. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente? Con un sacerdote según el orden de Melquisedec, en lugar del orden de Leví y Aarón. Es una pregunta retórica. Y si él cambia de sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provienen de esa tribu. Versículo 15. Este cambio resulta aún más evidente ya que ha surgido un sacerdote diferente quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. ¿Usted escuchó bien eso? Él llegó a ser sacerdote por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señala cuando profetizó, esto está en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es la segunda vez y la única otra vez que aparece este nombre en el Antiguo Testamento, además de Génesis. Versículo 18. Así que el antiguo requisito del sacerdote o del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil. Pues la ley nunca perfecciona nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y ahí lo dejamos hasta el versículo 19. ¿De qué está hablando aquí? Yo no sé cuántos en alguna ocasión han usado un mediador. Un mediador. Y hablo de esto porque quizás usted y yo no conocemos a profundidad, no tenemos ninguna relación, no nos podemos relacionar bien con el sacerdocio judío. Pero en nuestra ley hoy es muy común usar mediadores. Y se usa un mediador cuando hay dos partidos que no se reconcilian, que no llegan a un acuerdo. Hay un problema que los separa y no llegan a un acuerdo. Para eso se usa un mediador hoy. Y hay diferentes formas en las que eso se puede tomar lugar. No quiero entrar en cada una de ellas porque no es importante esas technicalidades en este momento. Lo importante es que se usa un mediador cuando hay dos partidos y no se ponen de acuerdo. Lo mismo ocurre entre Dios y el hombre. Dios es santo, completamente santo. En Él no hay pecado ninguno, nunca lo ha habido, nunca lo habrá. Y Dios es santo y también es justo. De modo que un Dios santo y justo no puede relacionarse. Hay un problema en el medio con el hombre que por naturaleza es pecador. No significa que es pecador porque ha hecho un pecado capital, porque se ha comportado inmoralmente. Significa que es pecador porque naturalmente lo es. Entonces, entre un Dios santo y justo y el hombre o el ser humano por naturaleza pecador, hay un problema. Y ese problema no lo puede solucionar un hombre. La palabra enseña, y es uno de los conceptos que vemos muy claros en la Biblia desde el principio, enseña que la paga del pecado es muerte. Lo vemos, lo he repetido ya en una ocasión, lo vemos en la primera separación que hubo entre el hombre y Dios. ¿Qué pasó con Adán? Cuando pecó se sintió desnudo y se alejó, ¿verdad que sí? Y Dios vino buscando a Abraham y le preguntó, ¿dónde estás? ¿Y qué hizo Dios? Mató un animal para cubrir la desnudez de Abraham. Ahí vemos el primer sacrificio. ¿Se acuerdan de un segundo sacrificio en la historia de Génesis? Un segundo sacrificio. Bueno, no hay un segundo sacrificio en el sentido literal, pero cuando vamos, por ejemplo, a Caín y Abel, sabemos que Caín y Abel ofrecieron ofrendas a Dios y que a Dios le plació más la ofrenda de Abel que la ofrenda de Caín. ¿Cuál fue la ofrenda de Caín? Caín era agricultor
y por lo tanto fue y buscó de lo mejor de lo que él produjo, lo mejor de sus productos, de agricultura, verduras, etcétera, etcétera, y los presentó ante Dios. Y Abel hizo lo mismo, fue y buscó de lo mejor, pero Abel era pastor. Y como Abel era pastor, Abel tenía algo que ofrecer, que se podía sacrificar, que podía morir. Y explica la palabra que la ofrenda de Abel fue más aceptada que la ofrenda de Caín. No solamente porque era lo mejor, sino también porque era algo que se podía sacrificar. ¿De dónde Caín habrá aprendido esto del sacrificio? ¿De dónde Caín, en lugar de presentarle un queso o de presentarle un producto de cualquier otra cosa, le presentó animales? Quizás Caín sabía acerca del sacrificio. Sí, Abel, dije Caín. Ok, qué bueno que ustedes están prestando atención. ¿Se dan un aplauso a ustedes mismos? Gracias por estar tan atentos. Hubiera sospechado que estaban dormidos o desconectados, pero no, ya veo que están muy bien conectados. Qué bueno. Están más conectados que el predicador. Otro sacrificio en la Biblia. ¿Se acuerdan qué fue lo que Dios le mandó a hacer a Abraham? Sacrificar a su hijo. Y cuando llegó al lugar, listo para sacrificar al hijo, ¿qué hizo Dios? Dios se proveyó de un cordero. Y todo esto es imagen de Jesús. Lo que vemos en estos versículos, una de las cosas que podemos descifrar de estos versículos, era la insuficiencia del sacerdocio levítico. Aunque fue establecido, sí fue establecido por Dios, aunque fue un instrumento por algún tiempo, el sacerdocio levítico fue un fracaso. Y fue un fracaso porque primero los mismos sacerdotes eran pecadores. De modo que cuando iban a ofrecer sacrificio, tenían que ofrecer sacrificio primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo. Y tenían que ofrecer sacrificio un año tras otro, especialmente el sumo sacerdote, hablando del sumo sacerdote únicamente. Los sacerdotes, no los sumos sacerdotes, sino los sacerdotes, ofrecían sacrificio por los pecados y tenían que hacerlo a diario. Todos los días, un día tras otro, como que se había acabado la efectividad, el producto de su esfuerzo y de su ministerio, se acababa un día tras otro, un día tras otro. Evidentemente eso es evidencia de que era insuficiente, eso es evidencia de que no servía, eso es insuficiencia de que no era completo, ¿ok? Y como no era completo, había todavía un problema entre un Dios santo y justo y el hombre pecador. ¿Qué tal si continuamos y vamos al punto número 3? Jesús, nuestro sacerdote perfecto y eterno. Versículo 20. Este nuevo sistema se estableció y estamos leyendo básicamente todo el capítulo 7. Con esto terminamos y no queremos brincar nada. Si Dios le dedicó un capítulo entero a esto, pues nosotros vamos a dedicarnos a escuchar el capítulo completo y no solamente parte, ¿verdad que sí? Versículo 20. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Es decir, el sacerdocio de Melquisedec, como el de Jesús, no fue por herencia, como un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero había un juramento con relación a Jesús. Pues Dios le dijo, y aquí cita el Salmo 110, el Señor ha hecho un juramento y no lo romperá, no romperá su promesa, tú eres sacerdote para siempre. El Salmo 110, que aquí el autor del libro de los Hebreos los está citando, es un salmo totalmente mesiánico. No está hablando, aunque se nota o se dice Melquisedec, pero es un salmo mesiánico, está hablando única y exclusivamente de Jesús. Y aquí usa a Melquisedec para apuntar hacia Jesús. Versículo 22. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Que hay una garantía. El hecho de que Jesús venció la muerte, que Él se levantó de la tumba, ¿ok? Eso es una garantía. Tú y yo podemos confiar en todo lo otro que Jesús prometió, porque podemos ver que Él cumplió el hecho de levantarse de la muerte, de vencer la muerte. Él cumplió con eso. Jesús es quien garantiza
este mejor pacto con Dios. Versículo 23. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones, pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Ese versículo es el versículo clave del capítulo completo. Versículo 26. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado un lugar o el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por las debilidades humanas, pero después que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Aquí vemos, por supuesto, que Jesús hecho sumo sacerdote por juramento divino, no por genealogía. Ya creo que dije eso. Que su sacerdocio es eterno porque Él vive para siempre. Que su intercesión es continua y perfecta y completa. Y que a diferencia de los sacerdotes humanos, que Él es santo, inocente y sin mancha. Y muy importante que ofreció un solo sacrificio. Y ese solo sacrificio fue Él mismo, una vez y para siempre. Lo que les decía ahorita, la necesidad de un mediador está dada a que no hay reconciliación entre un Dios santo y justo y un hombre pecador. Por eso alguien tenía que venir y morir. Y por eso vino Cristo y murió. Y con un solo sacrificio, como dice el apóstol Pablo a una de las iglesias, hizo santo a todos los santos. Y cuando habla de todos los santos, habla desde el tiempo de Cristo hasta el tiempo de la segunda venida, el tiempo de la iglesia. Esos son todos los santos. Nos hizo justos a todos. Pensemos en la capacidad del sacrificio de Jesús por ti y por mí. No solamente Él nos ha hecho limpios y santos. Yo no sé cuántos le ven el valor a esto, pero ya yo no tengo que depender de mí. Yo no puedo depender de mí. Si yo no tuviera alguien que me defendiera, yo no pudiera entrar en la presencia de Dios. Me mataría instantáneamente. Un Dios santo que castiga el pecado con la muerte. Cualquiera de nosotros que simplemente intentaría justificarse por nuestras buenas acciones. Isaías dice que nuestras acciones de justicia, no las de pecado, nuestras acciones de justicia son como trapo de inmundicia ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque su estándar es mucho más alto que el de nosotros. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios con nuestros altos estándares de moralidad y de religiosidad, Dios no nos mide con esos estándares humanos. Dios nos mide con el estándar divino. Y ante el estándar divino estamos descalificados. Pero qué bueno que hubo uno, el único calificado. El que sí podía desatar los sellos, el que sí podía entrar en la presencia de Dios, el que sí fue absolutamente santo, siempre santo y justo, que Él puso su vida en sacrificio por nosotros. Y por lo tanto, y esa es la única razón por la cual cada uno de nosotros, todos los cristianos en todo el mundo, desde el tiempo de Jesús, la primera venida, hasta la segunda venida, aun aquellos que todavía no son cristianos o que no han nacido, claro, cuando le llegue el tiempo a ellos, pero hoy, llevándolo al presente, hoy tú y yo podemos acercarnos con confianza, libremente, al trono de la gracia. Yo no lo merezco. Yo nunca lo voy a merecer. Tú nunca lo vas a merecer. No te pertenece, no tienes nada que hacer nada para merecerlo porque es absurdo, no te lo vas a ganar. Pero tienes
gratuitamente, como regalo, todo el beneficio de Dios. Tienes libre acceso al trono de la gracia de Dios. Ahora Dios es tu Padre. Como dice el apóstol Pablo, podemos llamarle papito. Podemos llegar a tener intimidad y comunión verdadera con Dios gracias solamente al sacrificio completo y perfecto de Jesús. No tiene que ofrecer sacrificio en otra ocasión, ni todos los años. No. Él es el sacerdote perfecto y el sacrificio perfecto a la misma vez. Y solo Él lo es. Pensemos en eso. Él es el sacerdote perfecto y el sacrificio perfecto. Pero no es solamente sacerdote para eso, para ofrecer sacrificio. Es sacerdote también para interceder. Es sacerdote para interceder. Y como decía al principio, si la intercesión de un hombre como Daniel es poderosa, como el Señor Jesús enseñó, que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra, todo lo que atáramos en la tierra será atado en el cielo. Si esa intercesión es poderosa, ¿cuánto más poderosa no será la intercesión del Hijo? Y la palabra enseña que Él está a la diestra del Padre hoy, intercediendo, que parte de su función sacerdotal no ha terminado, que Él vive para siempre, que la muerte no lo pudo detener, que hoy todavía Él está ofreciendo el mismo servicio sacerdotal, no solamente de sacrificar, ya se lo hizo una sola vez, pero algo que continúa haciendo es que Él está orando por ti y por mí. Él está orando por ti y por mí, por lo tanto tú y yo podemos caminar seguros. Tú y yo podemos caminar con certeza, porque Él no nos va a fallar. A veces malinterpretamos cómo las cosas lucen cuando Dios ora por nosotros, cuando Jesús ora por nosotros. A veces pensamos que todo va a ser camino color de rosa y no es así. ¿Se acuerdan en una ocasión en que literalmente Jesús oró por alguien? Una ocasión en la que literalmente Jesús oró por alguien. Estaba Pedro en el aposento alto y después en el patio de la casa de Caifás. Y Jesús le dijo a Pedro, mira, he visto a Satanás, no un demonio, no ninguna otra rango de ser espiritual. He visto a Satanás descender del cielo como un rayo para zarandearte. A veces no entendemos el poder que reside en un hombre. A veces no entendemos el poder que reside en la promesa que hay en ti. Lo menospreciamos. Pensamos que lo que hacemos y lo que decimos no es tan importante porque somos un cualquiera, pero no somos un cualquiera si somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, eso es lo que somos, hijos de Dios. ¿Qué puedo tomar para que Satanás descendiera como un rayo? Que había un hombre imperfecto. No me alcanza el tiempo hoy para debatir lo imperfecto que era Pedro. Pero era un hombre con una promesa de Dios. Era un hombre con un llamado de Dios. Era un hombre que tenía una misión. Con toda su imperfección tenía una gran misión. Tenía el llamado de Dios. Tú y yo, aunque somos imperfectos, solamente podemos acercarnos al Padre por el sacrificio perfecto de Jesús. Pero el trabajo sacerdotal de Jesús no termina ahí contigo y conmigo. Continúa como lo hizo con Pedro. Qué bueno que Jesús no terminó allí. Sí, Él vio a Satanás descendiendo del cielo como un rayo. Pero dijo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y lo que sucede después son los capítulos más oscuros en la vida de alguien que amaba entrañablemente a Jesús. El hombre que amaba entrañablemente a Jesús, que había caminado sobre el agua, que había tenido la revelación de quién Jesús era, llegó a decir, mira, ni lo conozco. A ese ni lo conozco. Más bajo no puedes caer. Pero qué bueno que Jesús había rogado al Padre para que no le faltara la fe a Pedro. A veces cuando Jesús ora por nosotros y el infierno se mueve y el acusador de nuestras vidas viene a perseguirnos y a darnos duro y a zarandearnos y a movernos el piso, eso es lo que significa zarandear, moverte el piso. A veces pensamos que Dios no está con nosotros. Pero no te apures, simplemente estás en una batalla. Dios
está contigo. Él es fiel a sus promesas hasta la muerte. Él nunca ha sido infiel. Él nunca lo será. Él está contigo. Y el hecho de que Él es un sacerdote eterno significa que Él estaba contigo antes de que tú cayeras, antes de que tú hicieras absolutamente nada. Él estaba contigo. Él nunca se apartará de ti. Si se aparta de ti en el momento de la debilidad, ¿qué será de tu vida? Pero qué bueno que Él no se aparta. Que Él está conmigo siempre. Siempre está conmigo en el día bueno y en el día del mal. Amigos, esto fue parte del argumento que usó el autor de los Hebreos, o Dios a través del autor de los Hebreos, para decirle a esta congregación o a esta iglesia, a los cristianos hebreos: no te apartes del Señor. En otras palabras, Él está contigo. Él está clamando por ti. No importa lo que suceda en tu vida, no te apartes. No te apartes. No le des lugar al enemigo. No te creas por un momento que vas a perder la batalla. Vas a ganar la batalla. Va a lucir difícil, pero la vas a ganar. La vas a ganar. Por eso que el capítulo comienza hablando de un Abraham que había recibido una promesa. Y la promesa era de que que en su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y que iba a ocupar la tierra prometida. Abraham no sabía que iba a tener que pelear con tantos reyes. Los enfrentó y los venció. Sin ser rey. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Quiero terminar con un pasaje que el apóstol Pablo le escribió a los cristianos en Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Si hay algo que detiene la vida de cualquier cristiano, esto a veces cuando entendemos la palabra de Dios, cuesta trabajo explicarlo, pero es una realidad y no podemos ignorarla. Si hay algo que a veces cuesta trabajo en la vida de un cristiano, es luchar contra el pecado. Es luchar contra el pecado. Todavía continuamos luchando contra el pecado. Dice Colosenses capítulo 2 y versículos del 13 al 15. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que explica por qué estaban muertos en su pecado. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Tú eres más que un vencedor en Cristo Jesús. Tú eres más que un vencedor en Cristo Jesús. Todo lo que el enemigo quiera meterte en la mente para que te alejes. El enemigo es mentiroso desde el principio, padre de mentira, y es acusador. Como alguien ha dicho, el enemigo tiene una caja de herramientas muy pequeñas. Tiene 2 o 3 herramientas nada más. Él no tiene muchas. Pero las que usa las sabe usar bien. Digo, ok, yo voy a aprender a usarlas mejor, las que yo tengo. Amén. Yo tengo que aprender a usar mejor las que yo tengo, y yo tengo muchas. Yo tengo un sacerdote perfecto, él no le falta nada. A mí me falta mucho, pero a él no le falta nada, y todo lo que yo vivo de Dios lo vivo a través de él. Nada es por mis méritos, es por los méritos de Cristo. Él es perfecto y él es eterno. Estuvo conmigo ayer, pensó en mí antes de que naciera, está conmigo ahora y estará conmigo el día de mañana. Por lo tanto, tú y yo vamos a disfrutar la victoria que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Vamos a vivir en comunión con Dios, en paz, en amor y en gozo. Quiero pedirle que usted cierre sus ojos. Si usted ya es creyente, por favor piense en alguien, en su familia, en sus amigos, sus compañeros de trabajo quizás, que no lo es. Esa persona está viviendo como enemigo de Dios. No tiene un mediador
no hay reconciliación entre él y el Padre, ora por esa persona. Proponte alcanzar a esa persona para Cristo. Comienza a orar por él. Comienza a orar por ella. Ahora, si hay alguien en este lugar que no le sirve a Jesús y hoy quiere recibirlo como su único y suficiente Salvador, levante su mano, por favor. Si alguien hoy quiere recibir al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, levante su mano. Hay una mano que se levanta allí. Hay dos manos que se levantan. Gloria a Jesús. Ore conmigo, por favor. Ore conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy un pecador y te necesito. Perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y hazme uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra enseña que si tú has hecho esta oración y lo has hecho de corazón, hoy, no mañana, hoy, aunque todavía no seas perfecto ni perfecta, hoy ya eres un hijo o una hija de Dios. Ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y aquel que intercedió por Abraham y por Pedro intercede por ti, por ti.